está por ti, mi amado. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga y continuamos aquí. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra de esta tarde es principios para aprender a escuchar la voz de Dios. Primero tenemos que reconocer que las personas que escuchan la voz de Dios no son personas especiales, que el único especial aquí se llama Jesucristo, y que las personas que escuchan la voz de Dios es porque Jesucristo pagó en la cruz por sus pecados, por sus iniquidades, y hubo una reconciliación con Dios, y mediante Jesucristo es como pueden tener una comunicación con Dios. Entonces no son personas especiales. Con esto en mente, tenemos que reconocer que si podemos escuchar la voz de Dios, que si podemos sentir su presencia del Señor, que si podemos tener la salvación, ser bendecidos, caminar en autoridad, es por el sacrificio de Jesucristo, y toda gloria y honra es para Él. Entonces no es porque nosotros seamos buenas personas o porque nos lo merezcamos o porque seamos especiales, sino porque Él ha pagado por mí en la cruz. Principio número 1. Reconocer que Dios no hace excepción de personas. ¿Qué se significa esto? Que si una persona puede escuchar la voz de Dios, yo también puedo. Que si en el Viejo Testamento podían escuchar la voz de Dios, yo también puedo. Que Dios no le va a dar preferencia a una persona o un grupo de personas por encima de todo su pueblo, sino que como Dios no hace excepción de personas, yo también puedo recibir lo que otras personas recibieron. Punto número 2, el cual es tener intimidad con el Señor y tener temor al Señor y reverencia a Él y reconocerlo como Dios sobre todas las cosas. Entonces la palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Una forma de nosotros expresar que tenemos temor al Señor es darle la prioridad de nuestras vidas todos los días. Que creemos una consistencia de tener intimidad con el Señor todos los días. Ayer hablaba de alabar todos los días, pero tenemos que tener una comunicación con el Señor todos los días. De cuánto tú vayas a escuchar del Señor va a depender de cuánta intimidad tú tengas con el Señor. Si vas en oración 5 minutos todos los días, no esperes que vayas a escuchar la voz de Dios igual como una persona que dura horas en la intimidad con el Señor todos los días. Entonces, la intimidad con el Señor es esencial, porque Él te va a ayudar a conocer su mente, a conocer su corazón, y te va a dar revelaciones. Entonces, entre más tú busques del Señor, entre más íntimo tú seas con el Señor, más va a ser lo que el Señor te va a revelar, y te va a hablar más que a las personas que no tienen una intimidad o mínima con Él. Entonces tenemos que esforzarnos todos los días a tener un crecimiento espiritual, a ejercitar nuestros sentidos, porque hubo un renacimiento espiritual y tenemos que aprender a utilizar nuestro cuerpo espiritual, a ejercitar nuestros sentidos, a saber cuando Dios está hablando, a saber cuando nuestro corazón está hablando, a saber cuando el enemigo está hablando. Y te hablo de un esfuerzo, porque nuestra prioridad tiene que ser conocer a Dios, qué es lo que quiere Dios. Entonces la palabra dice que me hallarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. No dice solamente cuando me busques, dice con todo tu corazón. Entonces, en esa búsqueda de Dios con todo nuestro corazón es como Él nos enseña a escuchar su voz, pero es porque queremos conocer a Él. Entonces tenemos que ver nuestras intenciones y hacerlo con un corazón limpio y puro para conocerle a Él. Punto número 3. Tener la fe que Dios nos pueda hablar y que Él lo hará. Entonces cuando vamos a oración, cuando vamos a alabanza, tenemos que tener la certeza de que Él nos escucha. Cuando le pedimos algo, tenemos que tener la certeza de que Él nos va a ayudar.
Y es lo mismo para escuchar la voz de Dios, tener fe que Dios es capaz y Él es poderoso para poder hablarnos a nosotros que somos insignificantes y tan chiquitos, a vernos a nosotros cuando no nos lo merecemos y reconocer que Él lo va a hacer. Entonces nosotros persistir en la búsqueda de Dios y al aprender a escuchar su voz, aunque no veamos que esté pasando algo, pero ciertamente Él nos va a adiestrar a aprender a escuchar su voz. Recuerda que para recibir algo tenemos que tener fe. Dijo Jesús y le dijo a muchas personas que se ha hecho conforme a vuestra fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener esa certeza de que Dios me va a hablar y que Él puede hacerlo. Punto número 4. Saber que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces la palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Pero también la palabra dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hay instrucciones específicas que el Padre te quiere dar a ti. Dios quiere tener una relación íntima contigo. Y hablábamos que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces Él quiere tener una relación íntima contigo. No solamente que tú hables y hables y hables y hables, sino que tú también puedas aprender a escucharle. Esa es su voluntad. Él quiere tener una relación íntima contigo. Y no se significa que le vas a contar a medio mundo, a todas las personas, todo lo que Dios te está diciendo. No, lo vas a atesorar como algo especial. Y solamente vas a hablar aquello de lo cual el Señor tú quiere que hables. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere manifestar su gloria y el reino de los cielos en tu vida. Y para esa transformación tiene que haber una relación íntima con el Señor, donde Él te va a guiar y te va a hablar. Mira lo que dice en Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces Él te va a dar órdenes específicas. Y no necesitas que ir con una persona a que te diga qué es lo que Dios quiere para tu vida. No tienes que depender tú de la comunión de otra persona, sino Dios quiere que tú vayas directamente a Él y que tú puedas recibir la respuesta. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta situación en específico? Pues estos son los principios para aprender a escuchar la voz de Dios. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo, nuestros oídos van a ser abiertos y vamos a ser más sensibles a escuchar la voz de Dios. Entonces, recapitulamos. 1. Reconocer que Dios no hace excepción de personas. 2. Tener una intimidad con el Señor. 3. Tener la fe que Dios nos puede hablar y nos hablará. 4. Saber que esa es su voluntad para todos sus hijos. Esta es la palabra de hoy. Que tengan una excelente tarde y que el Señor los siga bendiciendo. Cuídense.